Reciban saludos y bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy continuaremos estudiando la primera epístola a los Corintios. En esta ocasión se abordará el capítulo número 3. En este capítulo, Pablo sigue dando enseñanza a la iglesia con el propósito de hacerles comprender la posición de colaboradores que tenían los apóstoles en la obra de Dios. Iniciaremos con el contexto histórico. En esta oportunidad, Pablo hace referencia a las labores de siembra y construcción para que los corintios lograran entender su mensaje. Por ello, vamos a tocar rápidamente esos dos puntos. Proceso de siembra. Los pueblos del período del Nuevo Testamento, en su mayoría, eran agrícolas. Por esta razón, las personas de la época conocían las tareas que comprendían la labor de los agricultores. Sabían que para sembrar se preparaba la tierra y luego colocaban la semilla. Pero no todo quedaba allí, porque después la semilla debía ser regada y al germinar requería ser limpiada y cuidada para evitar que la maleza creciera alrededor y le quitara nutrientes. Arquitecto. Proviene de dos palabras griegas, archos, que significa principal, y tecton, que significa obra. Literalmente, un arquitecto es el jefe de una construcción. En el medioevo era el albañil mayor y jefe de obras. El estudio de hoy se titula Llamamiento a ser colaboradores. El contexto lo ubicamos en 1 Corintios capítulos 3, 1 al 4, 21. El texto básico, 1 Corintios 3, 1 al 17. El versículo clave, 1 Corintios 3, 9. Descrito a continuación y dice de la siguiente manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El primer punto a desarrollar se titula Colaboradores de Dios unidos y va desde el versículo 1 al 9. Hagamos juntos esta lectura en nuestra Biblia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En los versículos 1 y 2, Pablo comparó a los miembros de la Iglesia de Dios en Corinto con niños, para hacerles comprender su condición de inmadurez espiritual. Les hizo referencia a los niños recién nacidos.
explicándoles que así como un niño pequeño no puede recibir alimento sólido, porque su aparato digestivo no es capaz de digerir esos alimentos, ellos tampoco podían asimilar enseñanzas profundas de la palabra de Dios y dependían de los líderes para dirigirlos y mostrarles el camino a seguir. Por sí mismos no eran capaces de escudriñar ni comprender el mensaje del Evangelio, sin entrar en contiendas unos con otros. En los versículos 3 y 4, para demostrarles que verdaderamente aún eran niños en Cristo o inmaduros espirituales, Pablo mencionó las evidencias. Entre ustedes hay celos, contiendas y disensiones. No conforme con eso, ni siquiera tienen claro a cuál líder deben seguir. Unos dicen que a Pablo y otros que a Apolos. Todo esto demostraba que no eran espirituales, sino meramente carnales. Juzgaban las cosas de Dios apoyados en su propia sabiduría humana. No habían comprendido el mensaje sobre la obra redentora de Jesucristo que Pablo les había dado al momento de fundar la iglesia. En los versículos 5 y 6, Pablo aclara la correcta posición de los líderes. En este punto, apela al proceso de siembra que los corintios conocían para ilustrar la obra que él y Apolos hicieron en la iglesia. Aclara que ciertamente él sembró la semilla del evangelio entre ellos, para darles a entender que les dio la primera instrucción o enseñanza. Pero luego les dijo que Apolos regó, para que comprendieran que después que él se fue de Corintios, Apolos quedó a cargo de la congregación a fin de dirigirlos en el avance del conocimiento de la palabra de Dios y la extensión del evangelio. Entonces, entendieron que Pablo y Apolos no competían entre sí y ninguno era superior a otro, sino que cada uno hacía un trabajo distinto en la obra de Dios. Pero los dos tenían el mismo rango o nivel. Ambos eran siervos en la obra de Dios. En los versículos del 7 al 9, después de dejar clara la posición de cada uno, Pablo les hizo ver que por mucho que ellos se esforzaran por sembrar una semilla, la regaran y la cuidaran, solo Dios tiene el poder para dar vida. Génesis 2:6. Por tanto, solo Él hacía posible que la semilla germinara y creciera hasta dar fruto para cosechar. Todos los miembros de una iglesia sirven de manera distinta y según sus capacidades y posibilidades, pero en resumidas cuentas, al final todos son solo colaboradores en la misma obra del Señor. La obra redentora del Evangelio, Juan 14:6, no le pertenece a ningún hombre. Solo Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17:14. Quien se somete a la autoridad de Cristo y le sigue, experimenta crecimiento en la vida espiritual. Este crecimiento se verá reflejado en su diario vivir y las relaciones con las demás personas, pues mostrará los frutos del Espíritu Santo citados en Gálatas 5, 22 y 23. El punto número 2 se titula Colaboradores de Dios responsables. Leamos los versículos 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En los versículos 10 y 11, Pablo se llama a sí mismo perito arquitecto por gracia de Dios. Pablo extendió el mensaje del Evangelio a los gentiles y fue muy eficiente en este trabajo. Cuando él menciona que fue perito arquitecto, se refiere a que le correspondió la ardua tarea de ser el pionero en llevar el mensaje de salvación a los gentiles, a los no judíos. Por tanto, a él nadie le indicó una regla a seguir para llevar a cabo esta labor. Reconoce que el éxito de su trabajo no se basaba en su elocuencia o en sus vastos estudios, sino en la gracia que Dios le había otorgado. Por tal razón, el fundamento o centro de su predicación siempre fue el Señor Jesucristo y su obra salvadora para todo aquel que cree. Juan 3:16. Asimismo, exhorta para que se mantenga ese fundamento. En los versículos 12 al 15, hace advertencia de futuras edificaciones sobre el fundamento original. Él indica que se puede sobreedificar obras de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Quien edifica obras de plata, oro y piedras preciosas es aquel que sirve por amor y todo el trabajo que hace manifiesta lo que siente su corazón. Todo lo hace como para el Señor. Colabora y cumple responsablemente el compromiso adquirido en la obra de Dios. La persona que edifica obra de madera, heno y hojarasca finge. Lo que a la luz de los hombres hace contradice lo que verdaderamente siente en su corazón. No es sincero. Lo importante para este tipo de personas es su apariencia ante los demás. Cuando la iglesia comparezca ante el Señor, 2 Corintios 5, 9 al 11, las obras de todos serán descubiertas y cada quien recibirá según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo. Las obras de oro, plata y piedras preciosas recibirán recompensa. Las obras de madera, heno y hojarasca no tienen ningún valor y escasamente solo le quedará la salvación a quien tales obras haga. El último punto a desarrollar en el estudio se titula Colaboradores de Dios, edificantes. Leamos los versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Desde el mismo momento que se recibe a Cristo, el Espíritu Santo mora en el cristiano. También mora en las iglesias locales, donde el fundamento es Cristo. Por tanto, es importante guardarse de celos, contiendas y disensiones que pudieran ser de tropiezo y que podrían contribuir a destruir el trabajo que se lleva en la iglesia. Contrario a ello, estamos llamados a edificar, es decir, colaborar con toda buena obra que ponga en alto el nombre de Jesucristo y que haga posible extender el mensaje del Evangelio en la tierra. Seguidamente, tenemos la aplicación para este estudio. Como primer punto, trabajar en equipo. No es posible que una sola persona, llámese pastor, maestro o cualquier otro líder,
haga todo el trabajo que se requiere en la iglesia local. Es necesario que todos los miembros se involucren y como un solo hombre unan esfuerzos para alcanzar las metas propuestas. Número 2. Posición clara. Sin importar cuál sea la tarea asignada, nadie debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Romanos 12:3. Recordemos siempre que Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da solo Dios. Todo lo que tenemos, empezando por la misma vida, es un regalo inmerecido que el Señor le ha placido darnos. No hay espacio para la gloria personal, sino que toda la gloria le pertenece a Dios. Perseguir la madurez espiritual, como punto número 3. En la medida que busquemos la madurez espiritual mediante la oración, estudio de la palabra de Dios y reunión con otros creyentes maduros, alcanzaremos el conocimiento de Dios. Juan 14, 20 y 21. Dejaremos de ser niños en Cristo, creceremos espiritualmente y manifestaremos los frutos del Espíritu Santo. Ya en esta condición de madurez, será más sencillo procurar ser colaboradores de Dios, unidos, responsables y eficientes. A manera de reflexión personal, a continuación se presentan 3 interrogantes con la finalidad de que cada persona pueda autoevaluarse en el contexto de este estudio. Número 1. ¿Procuras con diligencia avanzar en tu madurez espiritual? Número 2. ¿Colaboras para que tu iglesia local alcance los objetivos propuestos a fin de avanzar en la extensión del mensaje del Evangelio y el cuidado de los nuevos miembros? Número 3. ¿Edificas de manera que tu obra permanezca en el tiempo y pase la prueba de fuego? Como dije antes, son preguntas personales para que cada uno de nosotros la aplique a su propia vida. Seguidamente tenemos los créditos. Y por último, les dejo las lecturas bíblicas correspondientes para el siguiente estudio. El Señor les bendiga, el Señor les guarde